Olha só, acho que podemos começar, né? Já deu, são 7h06 agora, e o pessoal vai entrando, nós vamos nos acomodando. Para quem está aqui, sejam super bem-vindos nessa mais uma iniciativa aqui com a equipe AIC e a PIC para desenvolvimento profissional. E agora a gente vai ter o prazer de receber a Darinka Mangino, na palestra La Malinte Vista desde la Cabina. Vou fazer uma breve apresentação aqui da Darinka, não tão breve, porque não dá para ser tão breve. Ela tem uma experiência vasta nessa área. Então, vamos lá. Ela tem um mestrado em Advanced Studies for Interpreting Trainers, da Universidade de Genebra, pós-graduação em Linguística Forense, da Aston University, e também graduação ou uma licenciatura em Interpretação do ISIT, no México. Também é intérprete perito no idioma inglês, autorizado pelo Tribunal Superior de Justiça da Cidade do México, membro ativo da Organização Mexicana de Tradutores e também da AIC, sendo que atualmente ela faz parte da CACO, né, da Comissão de Admissão e Classificação de Idiomas. Tem 25 anos de experiência profissional, interpretando nos mais altos níveis. A língua materna é o espanhol e interpreta e traduz do inglês e do francês. Ela presta serviço no setor privado e também em reuniões internacionais e multilaterais e para organismos internacionais. Também ela ministra aulas de interpretação, tanto na graduação como na pós-graduação e em cursos de extensão. Ela é professora na Escola Nacional de Linguística e Tradução, da UNAM, Universidade do México, e principalmente na disciplina de interpretação, né? E também já fez apresentações, conferências, palestras em diferentes cursos no México e também em outros locais no estrangeiro. Ela tem também algumas das suas conferências que já foram interpretadas pela língua de sinal mexicana e também pela língua de sinal americana, American Sign Language, inglês, português e francês. Hoje estamos aqui com a interpretação para o português. E agora eu estou falando espanhol, então vocês devem estar interpretando em espanhol para a Darinka. Ela é fundadora da Léxica, aula virtual para intérpretes, e também do projeto Sensotle. Todos esses dois projetos são de formação contínua para intérpretes profissionais, com cursos presenciais e webinários, sobre estratégias e tecnologias para interpretação. E também de como se preparar, como os intérpretes podem se preparar e encarar o futuro com as ferramentas necessárias. Ela atualmente tem o domicílio profissional em Paris e na Cidade do México. E quando ela está na cabine, quando ela não está na cabine, perdão, ela gosta de correr, gosta de fazer yoga e também de observar aves. Darinka, seja muito bem-vinda e você tem a palavra. Muchísimas gracias, Fernanda, por esta tan amable presentación. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y agradezco tanto a IC Brasil como a Piki por esta oportunidad de compartir con ustedes pues un proceso que podríamos llamar del fenómeno Malinche y cómo lo hemos vivido, bueno, desde mis propios ojos, desde la cabina, que es lo que me gustaría compartir con ustedes, y también agradezco a Paula y a Milka de antemano por hacer posible que me puedan escuchar en su idioma portugués, una lengua hermosa desde mi punto de vista. Así es que muchas gracias por hacer ese eco a otro idioma. Me gustaría compartir con ustedes por qué quisiera compartir esta experiencia y un
poco de las coincidencias que detonaron este reciente interés en la Malinche, que al parecer fue contagioso, porque les voy a contar que además de la pandemia sucedió en México, que hizo que distintas disciplinas que como eco llegaron a la cabina, empezaron a hablar de la Malinche también. Y esto es que en el año 2019, que justo estábamos hablando de ese año antes de que empezara el confinamiento y la pandemia y todo lo que hemos vivido hasta ahora, coincide también con la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Y eso hizo que se volviera a retomar el tema de la conquista desde otro punto de vista. Entonces, desde mediados del 2019 empezaron a publicarse libros, artículos, salieron distintas series que les voy a compartir, hablando de ese momento y de los personajes principales de ese momento histórico de hace 500 años. Y para mi sorpresa, la figura más significativa de esa nueva lectura de lo que había sucedido hace 500 años, pues era una intérprete, la Malinche, obviamente, y esta nueva oportunidad de conocer su historia, pues fue mi compañera de pandemia. Podría decir que en estos años que tuvimos tiempo y oportunidad de hacer muchas otras cosas, como revisar lo que tenemos, en este caso nuestra historia de la interpretación, pues fue un momento muy prolífico en el sentido de que comencé a compartir lo que me iba encontrando en las redes sociales o los recursos que llegaban a mí con el tema de la Malinche, y eso generó entre los colegas un interés muy particular, y cualquier recurso que un colega conocía o se enteraba me lo hacía llegar, y así fui construyendo una larga lista de recursos que en la compilación ahí está para que ustedes la tengan a la mano, y si les interesan los recursos que voy a compartir con ustedes, ahí los van a tener. No es mi intención ni ponerme la camiseta ni de historiadora, ni de socióloga, ni de etnógrafa, ni de artista, de ninguna manera. Lo que les voy a contar precisamente son palabras ajenas de todo lo que leí, escuché y que todavía me falta por leer y seguir estudiando, porque encontré una mina de oro de recursos en los que hablaban de la Malinche. Y confieso que hasta ese momento, 2019, mi conocimiento sobre esta gran figura era bastante superficial, hasta podría decir que muy institucional, en el sentido de que lo que yo conocía de la Malinche es lo que nos enseñaron en la escuela primaria, lo que nos enseñaron en los libros de texto, que pues llegan a nosotros con una perspectiva pues de la época, y no había yo tenido la oportunidad de ver a este personaje histórico con una mirada crítica, y fue realmente una gran oportunidad. En esos años, digamos, en los que uno va a la escuela y empieza a conocer de la historia de su país, la Malinche siempre estuvo presente de una manera que ahorita les voy a comentar, pero yo, como la mayoría de los mexicanos, pues sabía que había sido la intérprete, ya que somos todos intérpretes, sabemos la diferencia entre traductores e intérpretes, pero por lo general la presentan como traductora de Cortés, y bueno, y otros aspectos, pero no a gran profundidad. La conocía. Sabía que el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias tiene un premio que se llama el Premio Malintzin, y una revista que se llama Los Lenguas, pero más allá de eso, mi conocimiento pues era poco. Igualmente en la universidad, cuando se tocaba el tema de la Malinche, pues eran
unos cuantos párrafos insertos en algún documento escrito en Europa y se hacía referencia a los intérpretes de la antigüedad, de Egipto, los trujamanes y a los intérpretes del Imperio Otomano y unos cuantos párrafos para los intérpretes de la conquista y hasta ahí. Entonces, voy a compartir con ustedes pues todas esas palabras ajenas que nos vienen a dar una mirada nueva de lo que fue la Malinche. Y antes de pasar a esa nueva mirada, me gustaría compartirles qué es la Malinche en la cultura de México en general. Bueno, pues la Malinche tiene una calle en una colonia que se llama Coyoacán, tiene la calle que tiene su nombre, Malintzin. También tenemos una de las montañas más grandes de México con su nombre. También tiene un monumento al mestizaje en un parque de la Ciudad de México también. Es la madre del primer mestizo, una madre simbólica, por supuesto. También es una leyenda, ya que, como bien sabrán, en México se celebra el Día de Muertos con gran interés y es una de las fiestas más importantes a lo largo del año. Pues en esa época, pues resurgen las leyendas y una de ellas es la Llorona, una mujer que sale por las noches llorando que perdió a sus hijos. Bueno, pues simbólicamente también es la Malinche, entonces leyenda tiene y también se dice que en la casa que ella habitó, pues ronda su espectro por las noches y hay quienes la han visto. Pero lo que más nos interesa en la cultura mexicana es que digamos, por ahí de finales de 1800 hasta recientemente fue una de las mujeres más odiadas de México. Su nombre es uno, si no es que el peor insulto en el idioma español de México. Entonces, esos, digamos, en ese ámbito es en el que teníamos y algunas personas pues siguen teniendo a la Malinche. Entonces, pues vamos a ver qué empezó a cambiar. Como les decía, el nombre de Malinche ha llegado a ser un insulto. Uno de ellos es el ser malinchista. El ser malinchista, pues, es dar preferencia a la cultura extranjera, según el diccionario de la Real Academia, literalmente dice que muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio. Es decir, se le pone a ella esta carga de haber traicionado a su país. Ese concepto es muy común en Latinoamérica, en Argentina podemos escuchar el mismo concepto, obviamente no como Malinche, pero sí como cipallismo o en otros países como los guarichas que dan preferencia a quienes tienen el poder y no a los suyos. Entonces, es, digamos, una podríamos decir hasta maldición que tiene cargando esta imagen que le han dado de traidora, de vendepatrias, que si lo pensamos un poco, y en ese contexto en el que se da esta nueva lectura de la Malinche, y seguramente a ustedes les habrá pasado también, en el que tuvimos tanto tiempo para replantearnos y reflexionar de en qué momento está nuestra profesión, si será relevante en el futuro con la tecnología a cuestas. Es decir, esa carga que ha tenido también nuestra profesión desde siempre y lo escuchamos en el traductore e traditore, digamos que eso también, esa carga ha acompañado a la Malinche pues a lo largo de su historia y de alguna u otra manera también a nuestra profesión. Entonces, digamos que en ese contexto se inserta la Malinche y no nada más tenemos ese insulto, sino hay un lugar mítico en México que es la chingada y cuando alguien te dice que te vayas a ese lugar mítico, pues es lo peor que te puede decir y esa persona que personifica a esa mujer que con esas palabras se le describe, pues es el peor insulto que se le puede hacer a una persona. Entonces, ella personifica eso también. Entonces, tenemos una gran carga negativa en ese símbolo que le crearon a la Malinche, principalmente, según cuentan los historiadores,
a partir del movimiento de la independencia que se dio en 1810 y con todo lo que surgió después, todo lo que tenía que ver con apoyo a los españoles era el enemigo público número uno. ¿Y quién mejor que la Malinche para personificar simbólicamente a ese enemigo público o los valores que los independentistas no querían tener en esa nueva nación que estaban creando? Entonces fue desde ahí que a Malinche, bueno, se le empezó a achacar esas características hasta el día de hoy. Pero vamos a ver un poco de su historia para conocer pues a esta gran mujer, esta gran intérprete, y que esto es un aspecto que antes de tener contacto con todos estos recursos, no había dimensionado y ahorita les voy a resaltar algunos puntos importantes. Pero primero, no hay certeza sobre su vida en ninguno de los textos serios que van a encontrar. En cuanto a cuándo nació, pues los historiadores dicen que algunos en 1496, otros que a principios de 1500, que entre 1502 y 1504. Entonces, digamos que nace en algún momento del inicio del año 1500. Entonces, nace en un lugar que lo han ubicado en los mapas, porque antes de que hubiera mapas hechos por los españoles, los señoríos que había, pues tenían obviamente otros nombres, otra división, pero al parecer que nació en un pueblito que se llama Oluta y ahí hay un monumento en donde está el monumento a la Malinche. Entonces, digamos que nace aproximadamente en esa fecha y pues nace en una familia en donde su papá era comerciante, su mamá era de un pueblo en el que hablaban popoluca, si mal no recuerdo, y pues según cuentan algunos historiadores, su papá era comerciante y era una persona muy corrupta. Entonces, pues lo matan cuando Malinche era muy pequeñita, entonces la mamá de la Malinche se vuelve a casar y tiene un hijo con su nuevo esposo y al parecer no le convenía a la mamá que estuviera Malinche porque su hijo con el nuevo esposo que tenía no iba a poder heredar. Entonces, según cuentan algunas versiones, simulan que muere Malinche y pues no muere, sino que se la dan o la venden o la regalan, no hay certeza de eso tampoco, a comerciantes de esclavos. Entonces, pues no se sabe exactamente si pasa de ser hija de familia a esclava o rehén, pero lo que sucede es que de ese entorno en el que vivía, en un lugar en particular, en una casa que ya de por sí era bilingüe, aprende el náhuatl por su papá, por su trabajo, las rutas comerciales en las que se desempeñaba, de ahí empieza su vida como bilingüe y bicultural. Entonces de ahí pues se va a otros lugares a donde pues la llevaban los comerciantes de esclavos hasta llegar a conocer a Cortés en el año de 1519. Entonces, si hacemos cuentas, digamos que haya nacido con una diferencia de 10 años pues no tenemos la certeza, pero si conoce a Cortés en el año 1519, pues estamos hablando de que la Malinche en ese momento de su vida ha de haber tenido unos 15 o 16 años de edad, según cuentan varios de los historiadores. Entonces, en la conquista era común que cuando había conflictos entre pues los distintos ejércitos o grupos, pues para apaciguar al enemigo solían darle regalos, solían darle como botín mujeres. Entonces a Cortés en este encuentro en un pueblo que se llama Potonchán,
le hacen un regalo de 20 mujeres y comida y un montón de otros artefactos, y entre esas 20 mujeres estaba la Malinche. Cortés ya traía intérpretes, entre ellos un intérprete indígena que se le conoce con el nombre de Melchorejo, pero al parecer cuentan los historiadores que no confiaban mucho en él. Y también venía en esa expedición con Cortés Jerónimo de Aguilar, un náufrago que desde hace aproximadamente 7 años antes había llegado a territorios maya, lo mantuvieron cautivo, aprendió el maya y Cortés lo rescata y se lo lleva como su intérprete. Entonces, pues le dan a Cortés a estas 20 mujeres y era eh, práctica con los españoles, que cuando les hacían estos regalos para protegerse de los malos espíritus o de las energías que trajeran las mujeres o los indígenas, las bautizaban con otro nombre y ya después las repartían entre ellos. Entonces, a Malintzin, a la Malinche, le toca el nombre de Marina y Cortés se la entrega a uno de sus capitanes, que era Portocarrero, y pues empiezan a avanzar hacia Tenochtitlán y hasta ese momento no se habían dado cuenta de las habilidades que tenía Malintzin porque pues no habían tenido necesidad hasta que se acercan a territorios en donde cambia la lengua. En México, hoy por hoy, tenemos 369 lenguas indígenas. Imagínense lo que era hace 500 años ese territorio con tal diversidad lingüística. Entonces, pues los intérpretes que venían con Cortés hablaban maya, y cuando cambian de territorio y ya las personas no hablan maya, pues Jerónimo de Aguilar pues ya no tiene tanta utilidad porque no habla la lengua de los mexicas. Entonces, al parecer hay varias versiones del momento en el que llegan a territorio mexica y Jerónimo de Aguilar no entiende lo que le están diciendo y Jerónimo de Aguilar se da cuenta de que Malinche sí entiende lo que le están diciendo y pues hay una versión que dice que ella se da cuenta y levanta la mano o se hace notar y empieza a decirles lo que le estaban comunicando en náhuatl, y hay otra versión en la que al venir los mexicas, que no nada más venían en grupos, sino que hacían ruidos, tocaban tambores, la Malinche sale corriendo porque sabía qué es lo que pasaba cuando venían los mexicas, quienes eran los que le cobraban tributo en su tierra natal. Entonces, sea una u otra versión, por azares del destino, al igual que ha sido en el caso de muchos intérpretes, quiero suponer, la interpretación le llega por sorpresa y sin saberlo, entra al ruedo haciendo uso de sus habilidades. Obviamente no era la primera vez que interpretaba, siendo que venía de un hogar bilingüe en donde seguramente había tenido ya que utilizar sus habilidades, al igual que en los lugares en donde la llevaron como esclava y tuvo que desenvolverse a partir de las habilidades que tenía. Entonces, lo que sucedió es que instintivamente, o no se sabe cómo, porque mucha de la historia obviamente no se centra en la interpretación, sino en elementos que obviamente le interesan a cada disciplina, pero pues tenemos el primer relay de la historia de la interpretación en México, ya que Jerónimo de Aguilar traducía del maya al español y la Malinche, para que Jerónimo de Aguilar pudiera hacer su trabajo, interpretaba del maya del náhuatl al mayatl, perdón, y así se iba haciendo la cadenita. Entonces, pues aquí si vemos más o menos cuánto duró la conquista de México hasta llegar a 1521 en la caída de Tenochtitlán, pues estamos viendo más o menos un periodo de tiempo que es lo primero que a mí me llamó muchísimo la atención, que no había dimensionado, es que fueron 3 años de la vida de esta mujer
y nosotros acabamos de vivir también aproximadamente 3 años de una pandemia que nos cambiaron la vida a todos, podría decir, y este periodo pues definió su existencia, definió el curso de la historia y nos hace ver qué tanto puede pasar en 3 años de la vida de alguien. Justo antes de empezar esta sesión estábamos hablando de lo que los libros que tiene Amílcar, que uno de ellos son las cartas de relación de Cortés, que era, digamos, la crónica oficial de lo que sucedía en esta expedición para conquistar la Nueva España, y pues en esas cartas que mandó Cortés a España, haciendo un recuento de todo lo que iba pasando en estos 3 años, solamente se hace mención de la Malinche en 2 ocasiones, y una fue para echarle la culpa de la batalla de Cholula, en donde, bueno, no quedó muy bien parado Cortés porque hubo muchos muertos y fue una decisión que en la historia pues queda como una batalla muy sangrienta que se da a partir de información que recibe Malinche y decide contársela a los españoles. Y en otro momento la menciona como pues de pasada, pero a diferencia de otro cronista, que es Bernal Díaz del Castillo, quien escribió la historia verdadera de la Nueva España, siempre la define con gran respeto y admiración, y al parecer siempre tuvo un gran respeto y gran admiración de los pueblos indígenas. Entonces, posteriormente, y aquí, bueno, les cuento la historia rápidamente, después de la caída de Tenochtitlan y pues obviamente ya con la Nueva España en manos de los españoles, no se sabe a ciencia cierta si por agradecimiento o si para que Malintzin tuviera más derechos, como igual, no como mujer indígena, Cortés decide que se case con otro de los miembros de su expedición, de su ejército, Jaramillo, y a partir de ahí, de que la historia cuenta que la casan con Jaramillo, no se sabe mucho de la Malinche. Se sabe que unos años después decide Cortés hacer una expedición a Honduras, aproximadamente en el año 1524, va a la Malinche ya tenía un hijo con Cortés, Martín Cortés, que es simbólicamente el primer mestizo, y una hija de nombre María Jaramillo, con obviamente este capital. Entonces, aproximadamente fue en este año donde hace su última asignación, y fuera de ese momento ya no se sabe más de la Malinche. Hay datos que algunos dicen que muere por ahí del año 1530 a causa de una pandemia de tantas que hubo en esa época, y otra versión es que hay registros de su vida hasta el año 1550, pero nada es seguro, y hay otra versión en la que aparentemente muere a manos de Cortés, ya que a Cortés lo iban a enjuiciar por corrupción y la Malinche iba a testificar en ese juicio, entonces misteriosamente pues muere aproximadamente en esa época. Entonces tenemos aquí pues pocos datos, pero nos cuentan una historia fascinante en donde si en esa época hubiera habido revista Times o Forbes, podríamos haber visto en estos años, en 3 años consecutivos, el rostro de la Malinche como el personaje más influyente de todo Mesoamérica, ya que gracias a sus habilidades, a su intuición, a su inteligencia, Cortés pudo hacer lo que hizo en tan poco tiempo, que eso es yo creo que lo que vale la pena rescatar aquí del por qué se le da por el lado de las cartas de relación de la versión de Cortés tan poca importancia a su trabajo, pero en realidad pudo hacer lo que hizo precisamente porque tenía
la posibilidad de comunicarse con los pueblos y hacer alianzas. Y al parecer es posible que no haya habido solamente una Malinche, sino varias, porque a Cortés le quedó muy claro que para poder avanzar tenía que tener intérpretes. Y en casi todas sus expediciones, y eso sí está registrado según las fuentes que logré leer, siempre había intérpretes que ayudaban tanto, bueno, en este caso a Cortés como a todos sus demás capitanes a avanzar, a hacer alianzas, porque de otra manera no hubiera sido posible, ya que el contingente de los españoles no llegaba a más de 300 personas después de haber, bueno, habido enfrentamientos y demás, pero eran muy pocos. Entonces, esto nos dice la historia, que, bueno, son datos muy pocos que los podemos interpretar pues como lo han hecho los literatos y los artistas por una u otra vía. La mayoría de las historias que hemos leído, conocido al respecto de Malinche y Cortés, pues son historias de un supuesto amor entre ellos dos. Podemos seguramente, y bueno, sé que conocen muy bien la novela de Laura Esquivel, por ejemplo, y hay estos títulos que les pongo aquí, que fueron los que me fui encontrando o que colegas me fueron regalando en estos últimos años. Y el hilo conductor es una historia de amor entre estos dos personajes que pues al parecer no hay tampoco datos que confirmen que haya habido un amor como lo conocemos hoy por hoy. Y pues bueno, no nada más tenemos esta historia reflejada en libros, sino también en canciones. Hay una gran cantidad de canciones que repiten un poco las distintas maneras de pintar a la Malinche, casi todas por el lado de la traidora, mujer fatal, mujer interesada, que lo único que le interesaba pues era echar agua para su molino, por decirlo de alguna manera, es decir, aprovecharse de la situación que podemos ver la historia obviamente con muchos ojos. Entonces, lo que me gustaría compartir con ustedes es qué es lo que empezó a cambiar. No necesariamente desde el 2019, que es cuando yo me di cuenta de todo esto, sino que obviamente esto viene desde antes. En primer lugar, ¿quién cuenta la historia? En 2006, esta investigadora Camila Townsend publica el libro Malintzин's Choices, An Indian Woman in the Conquest of Mexico, y hasta el 2016 se publica la traducción, en donde cuenta la historia a partir de lo que encontró en los, no necesariamente textos contados por las poblaciones indígenas, pero sí canciones, sí mitos, es decir, toda la cultura popular de los pueblos indígenas, que esa es una historia que por lo menos en México no la tenemos tan cercana. Entonces es muy interesante ver cómo es que ella, y causó una gran polémica cuando empezó a compartir sus, los hallazgos de sus investigaciones, porque en México se cuenta que Cortés tuvo éxito porque los pueblos indígenas pensaban que era su Mesías Quetzalcóatl, y que venía, así como lo había dicho la profecía, a cumplir esa profecía. Entonces, en teoría, la profecía decía que un ser de barbas de color amarillo iba a venir, y pues al ver los indígenas a un ser en una bestia que no conocían, que eran los caballos, con las armaduras que tenían, bueno, pensaron que era Quetzalcóatl que volvía, y pues esa es la historia que nos han inculcado desde tiempos inmemorables. Y al parecer Camila Townsend pues no ha encontrado ningún dato en las culturas indígenas que compruebe que esto era cierto o que hubiese alguna
alguna leyenda, algún mito, lo que fuera, para describir a Cortés en esos términos. Entonces ya se podrán imaginar en términos de la historia, pues que una extranjera venga a decir eso, pues llamó mucho la atención. Y en este libro, que es de los pocos que mencionan a Malintzin como intérprete, casi en todos los textos vamos a encontrar referencias a la traductora de Cortés. Entonces, este es un ensayo, pero está escrito de una manera como se pone aquí, y así lo dice el prólogo, que se lee como una novela por el formato en el que está escrito, y nos muestra una perspectiva de los ojos de los pueblos indígenas, que es sumamente interesante. Y aquí me interesó poner la portada porque aquí en lo que vemos en las cartas de relación, pues no tiene nada que ver con lo que vemos en las imágenes pintadas por los pueblos indígenas. Aquí, si observamos a la mujer que está vestida de rojo, pues les está diciendo a todos lo que tienen que hacer. Si vemos el dedito, cómo lo tiene indicando, dándole instrucciones a la otra persona que tiene enfrente, y pues vemos a los españoles en sus caballos, sí, pero de alguna manera en una posición en segundo plano y no en el primer plano, y al centro, como siempre, vamos a ver a la Malinche tanto en este lienzo, que me parece que es el fragmento de Texas. Bueno, hay muchos, pero aquí lo importante es ver en qué color la están pintando, que para los pueblos indígenas pintar a alguien de rojo era denotar una gran importancia y poder. Entonces aquí la vemos ataviada con una vestimenta que se llama huipiles, que es un poco lo que traigo yo. Obviamente no de la misma calidad, porque si se fijan, esta es una tela que está bordada y bordada a mano, es decir, la ropa que traía la Malinche pues no era cualquier cosa, sino que era vestimenta de alguien de gran importancia. Y también lo interesante, como lo describen de los historiadores, es que siempre se le ve a la Malinche con zapatos, como con una especie de botas, y eso también denota en los textos ya sea su adaptación a esa nueva cultura o un rango distinto a las personas que están dibujadas en los textos. Otra perspectiva muy distinta y que es también una novedad para mí es que desde 1992 una escritora mexicana e investigadora, Margot Glantz, empezó a hablar del tema de la Malinche desde una óptica muy interesante, ya que sus investigaciones las hace a partir de textos históricos y literarios. Entonces, cada que la escuché, me llamó mucho la atención que la frase que más repetía para describir a la Malinche, y una vez más, describiéndola con una gran admiración y respeto, era la manera en la que la describía Bernal Díaz del Castillo, y era esta que vemos aquí. Era una persona entrometida, bueno, o entremetida, como era el español antiguo, y bulliciosa. Entonces, si pensamos un poco en el perfil del intérprete, pues si entrometida quiere decir curiosa, que estaba en todo, pues nos podremos identificar todas las personas que estamos aquí, ya que parte de nuestro ser intérprete es tener una gran curiosidad. Y bulliciosa, bueno, podríamos interpretarlo de distintas maneras, que era bulliciosa en esa época, pues ha de ser muy parecido a lo que es hoy, de que se le escuchaba, era notoria, y pues obviamente cuando tenemos una reunión de intérpretes, pues obviamente nos hacemos notar precisamente por nuestras conversaciones sin fin. Entonces, no tenemos 500 años de diferencia, pero grandes similitudes en nuestro perfil. Y aquí lo que me interesó mucho de cómo describe Marco Glantz este fenómeno de la Malinche y cómo es que la presentan en los textos, y no nada más a ella, sino a todos los que servían de intérpretes,
es lo siguiente. En esa época a quienes servían de intérpretes se les llamaba los lenguas. Entonces, ella repara en eh, lenguas siendo una figura retórica, la sinécdoque, en el que se define una parte y no el todo, es decir, solo describiendo una parte del cuerpo de estas personas que hacían mucho más, como es la lengua. Entonces, pensando en este momento y en todos los cuestionamientos que seguramente cruzaron la mente de todos los intérpretes en estos años de reflexión y de ubicarnos entre pandemia, tecnología, pues tal vez hemos caído en esa misma trampa de vernos nada más en la palabra y no muchos otros aspectos que tienen que ver con la comunicación y nuestra función como, como intérpretes y que bueno, es un tema obviamente sumamente complejo, pero en este proceso de marcar nuestra relevancia y explicarla no tengo la respuesta y es una gran pregunta que me sigo planteando, pero me parece que esta observación es sumamente interesante y este proceso de ver a la Malinche descrita desde tantos puntos de vista y desde tantas disciplinas, también me puso a pensar cómo es que nos está viendo el mundo como profesión, porque están describiendo a una persona, sí, una figura histórica, sí, pero que nos describe a todos los intérpretes. Obviamente su historia es única, pero su función es lo que hacemos hoy por hoy y me parece que tenemos mucho que aprender de cómo nos ven para poder entender cómo nos seguimos insertando y cómo seguimos siendo relevantes pensando en cómo nos hacemos tan notorios como lo fue la Malinche. No creo que haya sido intencional, pero este fue el producto del trabajo que hizo. Después una colega me regaló este libro de Malintzin o La conquista como traducción. Aquí es un libro muy interesante escrito por un historiador y una vez más no vemos la palabra intérprete, pero aún así es el primer texto de todos los que con los que tuve contacto en el que habla del proceso de la traducción e incluso en una de las figuras que viene en este libro tenemos aquí este gráfico que se me hace interesantísimo y una vez más tenemos a Malintzin en primer plano, en medio y mucho más grande que cualquiera de los dos interlocutores. Entonces, es interesante ver cómo un historiador explica lo que pudo haber sido la cadena de interpretación, lo pone como traducción, pero es sumamente ilustrativo de lo que las personas creen que pasa o las personas ven que pudiéramos estar haciendo nosotros cuando comunicábamos. Entonces, aquí lo interesante es ver cómo la pone en una situación, en una posición de control entre estas dos culturas y estas dos pues facciones que querían obtener algo el uno del otro y pues la Malinche, perdón, Malintzin, pues logra el objetivo, entendió bastante bien lo que quería obtener Cortés y lo más seguro es que le haya prometido lo que Malintzin más quería, que era su libertad, ya que era esclava y pues lo logra. Y una vez más, si vemos la figura, pues está ella siempre muy bien vestida y en una posición importante. Otra de las vertientes que fui descubriendo fue la de grupos de investigación como este en el que analizaron el lienzo de Tlaxcala, que es uno de los lugares en donde a Malintzin se le dio desde el principio gran importancia y ahí es justo en donde está la montaña que tiene su nombre, el Cerro de la Malinche. Y de hecho, hay un video de la presentación de este proyecto y una vez más aquí es de las primeras ocasiones en donde la describen como intérprete. Aunque si ven el video,
en todo el coloquio la describen como traductora, pero bueno, por lo menos por escrito ya empezamos a ver que la definen como intérprete. Y esta liga, si les interesa, les recomiendo que la visiten porque es un lienzo interactivo, entonces pueden dar clic en cualesquiera de los recuadros y va a salir una explicación tanto histórica como con datos curiosos y obviamente la persona principal que está en primer plano, pues es siempre la Malinche. Y por otro lado, si les interesa y no han visto esta es la serie que salió en el 2019 en donde nos cuentan la historia y obviamente siguiendo la historia desde el punto de vista tradicional, pero es sumamente impresionante. Les puedo decir que después de haber visto esta serie, el hecho de visitar ruinas arqueológicas nunca va a ser igual, ya que casi toda la historia de México por lo menos en mi generación, la aprendimos de libros de texto, a partir de imágenes de códices, a partir de descripciones, pues no en movimiento ni con la nitidez o la producción que podemos ver hoy en una serie, bueno, no es de Netflix, es de Amazon, pero nunca me había imaginado o recreado aún de una manera tan vívida lo que pudo haber pasado ahí. Y la primera vez que fui a una pirámide, precisamente a Cholula, que fue una de las batallas que describen en esta serie, fue realmente perturbador por es decir, la experiencia de verlo en tercera dimensión y con tanto movimiento fue realmente una experiencia que no había tenido en contraste con los años en donde toda esta historia la vi en los libros. Y está muy bien hecha, al parecer los datos históricos están muy bien planteados. Esta es otra serie que también salió por esas fechas y aquí es muy interesante porque cuentan la historia sin posible relación sentimental entre la Malinche y Cortés. Entonces se dieron a la tarea de, por primera vez en la televisión pública, utilizar actores que hablaran lenguas indígenas. Y además, en uno de los videos que pude observar de cómo filmaron esta serie, fue muy interesante cómo hicieron el casting para La Malinche. Y al parecer, la actriz es una actriz de Guatemala que no tenía ni idea de quién era La Malinche. Y eso les convino para el personaje, porque lo más seguro es que La Malinche no tenía ni idea tampoco de a dónde le iba a llevar sus habilidades y en lo que se estaba metiendo, como muchos de nosotros en la interpretación que nos sorprende nuestra profesión y nuestras asignaciones. Es muy bonita, está muy bien hecha. Y también por esas fechas salió otro documental al que le hicieron una gran publicidad y también históricamente está muy bien hecho, cuentan la historia de una manera muy didáctica, sí un poco por el lado de Malinche con Cortés, pero digamos que es una perspectiva un poco más neutra. Este documental está disponible en línea, es asequible y es a la par, cuando se presentó el documental, se hizo un coloquio en la Universidad de Salamanca y pues no sé ustedes, pero en algunos de los momentos de la pandemia, pues como que necesitábamos que nos levantaran la moral a veces, ¿no? Por esa incertidumbre de qué va a pasar, seguiremos teniendo trabajo o no. Y justo en ese coloquio al final hacen una ronda de qué veían en la Malinche y es realmente hermoso ver cómo la describen y bueno, yo escuché ese documental y cada que necesito que me levanten el ánimo profesionalmente lo veo porque es muy gratificante ver el nivel de admiración y respeto por una colega que, pues bueno, una colega de hace mucho tiempo, pero sigue siendo intérprete y con una historia
muy interesante que contar. Y otro recurso que también me sorprendió fue que en el aniversario de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, un grupo de activistas decidieron crear una cuenta de Twitter para recrear lo que pudiese haber estado tuiteando tanto la Malinche como Bernal Díaz del Castillo si hubieran tenido redes sociales en la conquista. Entonces, me parece una idea sumamente divertida y muy ingeniosa y que también nos puede ayudar a reflexionar desde un ángulo pues más podríamos decirlo, no sé si objetivo es la mejor palabra, pero para tocar el tema de qué publicar y qué no en las redes sociales, qué mejor que un personaje tan lejano que utilizar ejemplos de la vida real, específicamente cuando formamos intérpretes y en las aulas. Me parece que son ejemplos sumamente neutrales que pueden ayudarnos a tocar temas difíciles. Por ejemplo, este tweet del 14 de agosto, que bueno, aquí dice 2021, pero podría haber sido 1521, traduje varias conversaciones que duraron horas, una con un prisionero de guerra de alto rango y otra con un noble emisario que había ido por iniciativa propia al campamento nuestro. Las pláticas no llegaron finalmente a nada. Bueno, comentarios como estos los vemos pues en las redes sociales, podemos tener nuestras opiniones de se vale o no se vale publicar este tipo de información, pero es interesante, o este otro. En medio de todo esto, tuve que interpretar las demandas insistentes por el oro que los españoles tanto querían. Entonces, bueno, quejas de nuestro trabajo, seguramente la Malinche pudo haber tenido muchas que compartir y estos son nada más uno de tantos. Y de otra coincidencia, y este es un poco más reciente, en Netflix encontré un documental que se titulaba La creación de Malinche. Y pues es un musical que hizo Nacho Cano, uno de los músicos del grupo Mecano, que en los 80 fueron muy famosos en México. Y es un musical que están por estrenar el 15 de septiembre en Madrid. El, el documental, como lo encuentran en Netflix, pues se escuchan los diálogos en inglés. Obviamente, una vez más, es una reproducción de la supuesta historia de amor entre Malinche y Cortés. Y en ningún momento, por lo menos en lo que sale en el documental, se hace referencia a sus habilidades como intérprete ni a sus habilidades como políglota. Es decir, tomaron pues la historia de amor y hicieron este musical, a ver qué tal. Por lo menos las críticas iniciales no han sido muy positivas, por lo menos del lado mexicano. Y aquí lo interesante es que el 15 de septiembre es el Día de la Independencia en México. Entonces es posible que esto, bueno, mediáticamente tenga pues repercusiones importantes, pero sea por un lado o por el otro, es un momento en el que se va a hablar de una intérprete y pues vale la pena estar al tanto. Ahora, brevemente para cerrar, porque ya vi que se nos está acabando el tiempo, ¿cuáles son las conclusiones de todo este ejercicio de conocer o reconocer a una gran colega desde la óptica de tantas personas, de tantas disciplinas? Primeramente es que esta historia o la reivindicación de la Malinche, que bueno, no expliqué aquí por qué se le llama Malinche o Malintzin o Malinali o Marina. Bueno, pues así como los mitos y las personas con una vida tan polémica como ella y con tantas vidas, por así decirlo, pues tiene varios nombres. Originalmente, al parecer, su nombre era Malinali, que es el nombre de una hierba en su lengua indígena, la bautizan Marina los españoles, y como en las lenguas indígenas no pronunciaban la R, de ahí salió Malina, y la terminación sin para ciertas lenguas indígenas que era una manera de nombrarla con respeto, es decir, es como
como le decían los españoles, doña Marina, en signo de respeto, es un poco lo mismo, pero en la gramática de las lenguas indígenas. Entonces, la primera observación es que esta reivindicación y esta nueva lectura de este personaje tan importante en nuestra historia pues no la estamos haciendo los intérpretes. Esta reivindicación viene de historiadores, etnógrafos, sociólogos, el movimiento feminista, el movimiento latino en los Estados Unidos. Entonces es muy, me llamó mucho la atención cómo es que qué bonito que otras, esas voces ajenas, que nosotros siempre estamos a cargo de la voz ajena, estén reivindicando a una colega. Otra observación es que si nos ponemos a ver los números de cuánto duró esta asignación, bueno, pues tenemos que en 3 años esta colega aprendió una lengua C, no nada más aprendió una lengua C, sino que la hizo B y aprovechó una asignación de tan poca duración para marcar la historia de una manera inigualable. Además, aprovechó esta oportunidad que le dio la vida de una manera impresionante, no nada más fue intérprete, sino que y no sabemos realmente en qué modalidad trabajaban. En las series se ve un poco de consecutiva, se ve un poco de whispering, pero lo que hizo no nada más fue sino hacer eficiente la comunicación independientemente del dominio de los idiomas, porque si algo le benefició aquí a Malintzin fue que no había quien supervisara su trabajo como lo vivimos hoy. Pero aún así fue jefa de intérpretes, de otros intérpretes, organizaba la comunicación de una manera que sin ella o sin intérpretes no se hubieran logrado los acuerdos que se lograron. Y bueno, podemos clasificarla en distintas categorías: intérprete diplomática, intérprete militar, intérprete en zonas de conflicto, intérprete legal, que bueno, hablando de legalidad, pues obviamente los juicios que seguramente le han de haber tocado interpretar, pues eran más bien de inquisición, no tanto como la categoría legal, pero bueno. Eh, Me llama muchísimo la atención lo que pudo haber hecho en esos 3 años nada más, y es un excelente ejemplo de lo que se puede lograr en términos de la marca personal. Si alguien piensa en intérpretes en México, en el imaginario popular está la Malinche. Entonces, ya sea que esa popularidad haya sido intencional o no, nos hace ver que sí se puede llegar a lo que hizo ella de hacer su nombre sinónimo de intérprete y que la conozcan en todos lados. Me parece que es lo que queremos todos, que seamos referente en nuestros mercados, entre nuestros círculos, de calidad y de eficiencia, porque si algo le hizo conservar su lugar, aunque haya sido por esos 3 años, seguramente no fue esa relación que haya tenido con Cortés, sino la eficiencia en su trabajo, porque logró ganarse la confianza de su cliente y no nada más del cliente de un lado, sino la confianza de todos los demás grupos con los que tenía contacto Cortés. De lo contrario, no se hubiera ganado el respeto de esos pueblos y no se vería como la pintan en tantos lienzos, en tantos códices. Y bueno, lo que podemos ver en esta historia, pues es un gran recurso didáctico tanto para nuestros alumnos, para nosotros mismos como profesionales y para nuestros clientes, para hablar a lo mejor con un ejemplo lejano, porque a veces hay temas espinosos que es difícil de tratar, pero a lo mejor nos puede servir la Malinche o cualesquiera de todos esos intérpretes históricos para poner ejemplos, digamos, más lejanos, porque cada vez que hablamos de a los intérpretes que no son profesionales o los intérpretes, algún comparativo con otros intérpretes, siempre quedamos mal, creo yo. Pero si aprovechamos estas historias que todo mundo conoce, tal vez sea más fácil
acercar a aquellas personas que utilizan nuestros servicios a lo que es utilizar a un intérprete de calidad como la Malinche, porque en la historia hay otros intérpretes que pues fueron conocidos por sus errores, que ya les tocará a quienes, por ejemplo, Felipillo, que es un intérprete de Perú, bueno, a él no se le conoce en los mismos términos que la Malinche, sino por haber creado caos en lo que le tocó interpretar. Bueno, esa historia no me la sé tan bien, pero podemos aprovechar ese lado de un ejemplo de los beneficios de tener un intérprete al lado y el lazo de confianza tan importante, obviamente alejándonos de esa, pues, de ese lazo que desafortunadamente y las novelas pues avivan el mito de que había una relación entre ellos dos, pero lo más seguro, como dicen muchos de los historiadores, no hay nada que dé datos o hechos que nos confirmen que había una relación entre ellos. O sea, podemos, incluso el tema de la vestimenta, por ejemplo, que es un tema a veces difícil de tratar con nuestros alumnos, es un buen ejemplo de que incluso hace 500 años la intérprete siempre iba muy bien vestida y de acuerdo a la ocasión. Y también es un muy buen ejemplo para hablar de un tema que seguramente nos preocupa y que lo hemos visto recurrentemente en las redes sociales, el acoso mediático a colegas que trabajan en situaciones de alto nivel. Vamos, lo que vivió la Malinche en su época y después, pues es un caso tremendo de cómo su figura se ha ido transformando y lo que ha de haber vivido ella en sus 3 años de trabajo aproximadamente, y pues nos da un muy buen ejemplo de cómo logró pasar de ser esclava, rehén, a una persona con derechos casi iguales a los de un español, y no nada más eso, sino con propiedades, con reconocimiento, solo por haber hecho su trabajo con, podríamos incluso decir, profesionalismo, aunque se le haya visto como traidora, pero bueno, si te regala tu pueblo, te vende tu mamá, creo que buscar tu libertad es bastante humano y entendible, y es lo que hubiéramos hecho, yo creo que todos y todas. Y a mí lo que más me sorprende es cómo hoy, después de 500 años, seguimos hablando de ella y seguiremos hablando de ella seguramente por todo lo que todavía no hemos visto, y es muy interesante ver cómo la describen y cómo es que podemos aprovechar o entender a los usuarios de nuestros servicios a través de sus ojos y de cómo ven a esta intérprete del pasado. Bien, pues, y les quiero agradecer por esta oportunidad de haber sido interpretada, porque me parece que pocas veces reparamos en lo que se siente tener tu voz en manos de otra persona. Así es que gracias, Paula, gracias, Amílcar, porque ahora ya puedo decir que mis conferencias han sido interpretadas a 5 idiomas, y creo que voy a pensar más en lo que es, lo que se siente, para aprovechar y comunicarlo a los usuarios de nuestros servicios, porque te interpreten sí es un símbolo de distinción, y suena muy bien en una reseña curricular, y ojalá lo veamos muchas más veces así. Así es que muchas gracias por su tiempo, por su interés, y ojalá haya preguntas o comentarios que podamos aprovechar esta hora que tuvimos juntos. Muchas gracias. Muito obrigada, Darinka. Que presente. Eu queria abrir agora, quem quiser fazer algum comentário ou pergunta, nós temos aqui a Paula e o Amilcar à nossa disposição. E a Darinka também gostaria de mostrar um videozinho, mas a gente pode mostrar daqui a pouco, se alguém tiver alguma pergunta. Claro que sí. ¿Vemos el video en este momento? Me parece que hay una pregunta. Gracias. Marcel, por favor. Bom, primeiro, obrigado, Darinka, pela sua disposição de vir aqui falar para nós. E eu achei interessante
essa lista de funções, né, que você colocou aí para Malint, e em especial a referência a intérprete em zonas de conflito, porque eu vejo um paralelo incrível com o que a gente vê 500 anos depois, né? Essa situação dela ter sido considerada uma traidora, né? Ter sido ficado muito mal vista pelo povo dela, a gente vê isso, né? Afeganistão, no Iraque, em tantos outros lugares. A gente sabe que 500 anos depois, nessas zonas de conflito, o que se contrata de intérprete, na verdade, vai bem além da interpretação, né? Essas pessoas fazem o papel de guia, de informante e tudo. Eu acredito que talvez seja possível atribuir isso a ela também. Eu acho que ela era uma fonte de informação importante, né, para o Cortés e para todo mundo ali. Então, e não que se eles não cumprissem essas funções, deixariam de ser hostilizados pelo povo. Eu acho que só a questão da comunicação em si, né, contribuir para o sucesso do invasor em si já é motivo para essa percepção, né? Mas é interessante ver esse paralelo, né, 500 anos depois. Muchísimas gracias, Marcel. Estoy completamente de acuerdo. No ha cambiado tanto la realidad. Y otra cosa que debí de haber dicho en su momento es que en todas estas reuniones en donde se habló de la Malinche, en donde pues se tocó el tema, no había intérpretes. Y tenemos colegas que estudian, por ejemplo, el tema que mencionas, como Lucía Ruiz Rosendo, por ejemplo, que ha estudiado a los intérpretes en zonas de conflicto, que sería interesantísimo escuchar su voz al lado de los historiadores, de los etnógrafos. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo porque es complejísimo la función que tuvo ella y que están teniendo hoy por hoy muchos colegas y que vale la pena verlo desde nuestros ojos, obviamente de personas académicas que a eso se dedican, pero me parece, eso es una de las cosas que también me llamó mucho la atención, de que no estamos en esas conversaciones y creo que tenemos mucho que aportar. Muchas gracias por el comentario. Paulo? Oi, genial, genial realmente, Darinka, muito bom ver essa perspectiva histórica, né, e o fio condutor, né, ao longo do tempo, e o papel do intérprete no contato, né, e no contraste, né, entre as civilizações, etc. Agora, de volta ao título da palestra, né, do Vista da Cabine, né, a partir da cabine, seria correto entender que ela então tinha Maia como primeira língua, né? E ela tinha o asteca, o tal, como segunda língua, e ela aprendeu o espanhol via relay, pela exposição constante, porque ela não, onde mais ela teria aprendido o idioma C, que depois ela ativou para B, né? Se não via relay. Ela então aprendeu o terceiro idioma via relay, ao ouvir o seu colega, que era o Jerônimo, né? Jerônimo de Aguiar, traduzi-la para o espanhol, e por efeito espelho ela foi ali meio que simbiolinguisticamente aprendendo ao longo de 3 anos, e decidiu consultar a Kaggle se podia já ativar para B, né, depois de 3 anos. Será que foi esse o percurso mental que ela, enfim, descreveu no seu histórico genial como intérprete, né? Penso aqui da cabine, né? Se ela tinha esse telefonezinho ligado o tempo todo, quer dizer, ela se ouvia e daí ela derivou o terceiro idioma, porque onde mais ela teria tido contato com o espanhol, se não pela via do relay, né? Ouvido como passivo. Muchas gracias, Pablo. Excelente observación y me parece que aquí hay una otra historia interesante que de alguna manera me parece que es en el libro de Laura Esquivel. Aquí corríjanme si no me equivoco, pero en alguno de estos habla de que había una diferencia entre
Jerónimo de Aguilar y ella porque lo desplazó. Entonces, además de lo que mencionas, y bueno, no, está grabándose esta sesión, pero muchas veces lo que motiva a los intérpretes a no hacer relay o aprender una lengua es que no hay buenos relays. Y yo creo que ese es un parámetro de calidad y yo creo que si Jerónimo de Aguilar hubiera hecho un buen trabajo, yo creo que la Malinche no tendría que haber aprendido español. Entonces, hablando de calidad, me parece que ahí tenemos un buen ejemplo también para tocar un tema difícil de, pues, el desplazar a un colega, pero ¿por qué? O por qué se hacen grupos de colegas con ciertas características o con ciertos requisitos, que es una discriminación positiva, diría yo, ¿no? Porque si no le entiendo al relay, mejor aprendo la lengua y yo creo que eso es lo que hizo porque en las culturas indígenas trabajan en equipo, se unen y pues bueno, ahí yo creo que Jerónimo de Aguilar no ha de haber sido muy buen intérprete. Not a Pero, pues, reliable relay. No era fiable. Gracias. Então, Darinka, quer passar o vídeo? Eu acho que tivemos uma pequena congelada aqui. Darinka? Ah, eu acho que tá. Acho que a conexão A dela. conexão deu uma travada, É. né? Eu quero aproveitar, ela não está ouvindo agora, mas eu queria agradecer demais a Paula e o Amilcar por esse trabalho que, nossa, foi ótimo para nós aqui. Realmente, ela acabou de cair. Acho que pode interromper a gravação um pouquinho, né, Ok. Lari? Ó, já voltou. para. Voltou. Voltou? Já Perdón. voltou. Ótimo. Ok. Perdón, algo pasó. Algo pasó a la hora de que puse el... Ah, foi na hora do vídeo? Então vamos Sim. ver o vídeo agora. Perdón. Tunu benakse TV ampiru upati polotam que espayo banabo ni hevinto gugu chispak mut epe pakda mut bayu ni isi kakauki o tekau he ko una tumsakte tunu ya itsu ko sobaite taji español mokosco usta kakauki he yo banabo ni he isubu malitsin kihaste ya agu ni ti todo casta para he taji español nakse yekpa azteca tu hey pulpa taji moctezuma he makitihu ta na Tenochtitlan Tabasco Olunumarte ya na Cortés azteca tu que kwa malitsin he mut itunte chukiltun azteca tu Amerikau itunu ikeku ta na Tenochtitlan dehe teku moctezuma mut malinki he makitihu he Hernán Cortés ame ambide popoluca mi tu olotan. Bueno, así ha de haber sonado un poco lo que hablaba Malinche, por lo menos la lengua de su mamá, la popoluca. Genial, muito obrigada mesmo, Darinka. Foi ótimo a gente ter essa oportunidade aqui. E, bom, Amilcar e Paula, já agradecemos aqui enquanto você estava voltando na conexão, mas eles também já estão sabendo que vamos ter o seu curso, né, de espanhol B e C, nos dias 6, 8 e 13, e depois a gente vai dar mais informações para o pessoal das associações, ok? Gente, muitíssimo obrigada. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Darinka? Pues simplemente agradecerles el espacio, su interés y nada más. Muchísimas gracias y gusto de verles a todos. Muchas gracias, Karina. Obrigado também. Obrigado, Fernanda. Até a próxima. De nada, gente. Bom descanso para todos. Até a próxima e que seja breve. Tchau, tchau. Tchau.